Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro para este capítulo con Juan Carlos Bustos, egresado de Derecho de la U de Chile y ex secretario ejecutivo de la FECH. Bienvenido, Juan Carlos Bustos, a Cerremos por Fuera. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Todo bien, muchas gracias amigo. Estamos acá una semana movida. Se entregó el texto final de nueva constitución, la propuesta final. Nosotros iniciamos una campaña bien joven, bien pensada en nuestro público, así que hartas cosas estamos haciendo y hay hartas cosas que comentar. ¿Tú cómo estás ahí? Bien igual, semana bastante movida, grabando hartos programas igual en la misma línea. Así que bueno, Juan Carlos, partamos con esto que tenemos aquí. Y bueno, como mencionaste tú, esta semana, el día lunes específicamente, en una ceremonia supuestamente formal, se le entregó al presidente de la República el texto de propuesta de nueva constitución. Y bueno, se cantó el himno nacional, finalmente se aplaudió incluso, cosa que no vimos al inicio de cuando partió este proceso convencional constituyente. ¿Cómo resumirías tú un poco, para ir contextualizando, lo que fue las últimas etapas de esta convención? A ver, yo creo que ya se dieron cuenta de que lo, su estrategia no estaba funcionando, de mostrarse tal y como eran dentro de la convención, de efectivamente demostrar cuáles eran sus intenciones durante la creación del texto. Y en la entrega final yo creo que fue una puesta en escena. Se volvieron conscientes de que Chile no quiere lo que ellos están proponiendo simbólicamente y por lo tanto dejaron que se tocara el himno, hicieron muchos guiños a la gente que no quiere una sociedad dividida y tratar de bajarle el dramatismo de su lado al aprobar un texto que masivamente se está reconociendo como malo, a secas. No tanto sobre si las ideas son de izquierda o de derecha o incluso sobre el modelo de sociedad que están proponiendo, sino que la discusión ha girado en torno a por qué es tan malo el texto, cómo lo podemos mejorar, qué pasa si se aprueba, se va a poder mejorar, qué pasa si se rechaza, se va a poder crear algo nuevo. Y yo creo que esa discusión se dio un poco de manera inevitable por los distintos defectos que tiene el texto y que en gran medida son lujitos que se dieron los convencionales de izquierda, como por ejemplo la eliminación del estado de emergencia. La eliminación del estado de emergencia fue un gustito que se dieron porque ellos sabían que el estado de emergencia era uno de los más utilizados, uno de los más utilizados para controlar el orden público, para poder darle más atribuciones a carabineros, para poder generar colaboración con Fuerzas Armadas y por lo tanto era simbólicamente la herramienta de control y la herramienta de orden que tenía nuestro sistema. Se la sacaron. ¿Por qué? Por un gusto. Eso les ha generado un costo grande y se lo hemos dado o se lo hemos hecho saber en las distintas instancias en las que nosotros estamos dando esta pelea por tener un texto que efectivamente nos representa a los chilenos. Y esta cuestión yo creo que poco queda de quienes crean que independiente de lo bueno que haya sido la constitución actual que está en vigencia, independiente de lo buena que sea, que yo creo que es bastante buena, genera un desapego de una buena parte de la población. Y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que darnos cuenta de que quizás para nosotros en este momento también está generando cierto desapego. No olvidemos que la constitución es, por así decirlo, el instrumento donde se consagra un sistema político. Y yo creo que nuestro sector y nuestra generación en este momento no puede obviar que nosotros sentimos una crisis de representatividad, de que nosotros sufrimos y aguantamos una política que no nos representa, que nosotros estamos siendo no solamente defensores de un orden, sino que también somos los más críticos de ese orden que va a surgir una vez que termine este proceso, que yo dudo que vaya a terminar este año. Yo dudo que si es que como espero gane el rechazo, yo creo que se nos inicia un proceso muy largo de reconstrucción y de entendernos a nosotros mismos que quizás no estamos tan de acuerdo con algunas cosas que están en nuestra institucionalidad actual. Por ejemplo, a mí me pasa cuando me dicen la izquierda propuso una forma de crear una nueva institucionalidad a través de una asamblea constituyente.
No le salió asamblea constituyente, sino que fue una convención constitucional, que nuevamente son Claro. cuestiones de términos nomás. Pero, por otro lado, tenemos que nuestro sector, contraintuitivamente incluso, empieza a proponer al Congreso como espacio de cambio. Y si tú me preguntas a mí, que yo no soy una persona involucrada en las grandes esferas del poder, pero sí hago política desde que entré a la universidad, al igual que tú, al igual que muchos otros jóvenes que les interesa la política. Nosotros estamos viviendo en un momento en el que los partidos han entrado en un proceso de despolitización interna. Los partidos en este momento no hacen política interna. Y lo digo yo siendo parte de un partido. Y no es nada contra mi partido en particular, sino que es una cuestión que afecta a todos los partidos. Y en primera instancia nos afecta mucho más a quienes a quienes estamos en partidos tradicionales, que son los partidos de la derecha y los partidos de la concertación, y yo te diría que incluso afecta a partidos como nuevos como el Partido Republicano o partidos que conforman el Frente Amplio. Y es que dentro de los partidos la política al final se va convirtiendo como en eso que no quieres discutir realmente. ¿Por qué? Porque tenemos grandes líderes que están en el Congreso y que tienen una estructura integrada dentro de los partidos que pelea por sus intereses, y sus intereses suelen ser electorales, no de otro tipo. Entonces tenemos un montón de gente que lo que trabaja y lo que hace es constantemente buscar apoyar a cierta figura, una especie de noble, y donde tiene un montón de vasallos que son parte de los partidos y que lo único que están buscando es ver, oye, ¿cómo le aseguramos el cupo? Oye, ¿cómo le hacemos para que salga en este lado? Oye, ¿cómo lo hacemos para que pueda escalar a este otro cargo? ¿Por qué? Porque ellos también van arrastrando una serie de beneficios, una serie de privilegios para las personas que los siguen. Entonces, eso es la despolitización de los partidos y una despolitización interna. Y nosotros, si estamos en un sistema en el cual los partidos son la base de nuestra institucionalidad, porque esa es la realidad, nuestros partidos son la base de la democracia, si están haciendo agua los partidos o los partidos ya no están sirviendo muy claramente para sus fines que están pensados en nuestro sistema, evidentemente se nos genera una cadena de vacíos, porque si no tenías políticos dentro de los partidos, porque esa es la verdad, no hay políticos en los partidos, en las estructuras partidarias, pasáis a que no tienes verdaderos políticos en los cargos electos, además pasáis a tener no tienes verdaderos políticos en los gobiernos, no tienes verdaderos políticos peleando todas las instancias que deberían estar discutiendo, y por lo tanto los partidos dejan de interpretar la realidad. Si al final los partidos lo que tienen que hacer es eso, es interpretar la realidad, interpretar a la gente y hacer sentir a la gente que ellos representan sus intereses en base a una carta de principios. Eso también ha cambiado harto en nuestra generación. Nosotros ya quizás no adherimos a un catálogo de 10, 20 puntos que ciegamente decimos, oye, estos son los puntos que hay que seguir, y no nos cuestionemos nada. Nosotros somos muy buenos para cuestionarnos. Yo creo que está bien eso, ese estar cuestionándose, el encontrar nuevas vías, el encontrar nuevas ideas, el encontrar nuevas estructuras, y yo creo que tenemos que meternos de lleno en ese camino, caminar ese complicado camino del sentir que algo tiene que cambiar pero no sabes qué, y empezar a preocuparnos de qué es lo que proponemos, porque generacionalmente no estamos proponiendo nada distinto a quienes nos anteceden en nuestro sector, y yo creo que eso es un poco la falta de política. Nos están acostumbrando a la falta de política, y yo creo que nuestra generación se tiene que revelar a la falta de política, a la negación de la política, superar la estructura formal de los partidos, es decir, no pensar que la única forma de hacer política son los partidos, y empezar a trabajar en cuestiones más reales, en la política real. Y si eso es dentro de un partido o fuera de un partido, es algo que no nos tiene que desesperar como un impedimento o como una cuestión necesaria. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a movernos como ya lo estamos haciendo, y empezar a dejar de lado estos miedos de cambio. Si al final el cambio no necesariamente es malo, y sobre todo el cambio no es malo cuando existe una necesidad de cambio. Y yo creo, y sinceramente, y sin ser entreguista, y esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí es donde nosotros nos caemos. Algunos pensamos que por ser puristas estamos haciendo lo correcto, y otros piensan que cuando aceptamos la necesidad de cambio de una sociedad, en realidad estamos siendo entreguistas. No, yo no quiero entreguismo, yo quiero encontrar mi propio rumbo y obviamente ofrecérselo a la sociedad, ofrecerle a la sociedad un nuevo rumbo, porque yo de verdad creo que las cosas como están hoy en día,
no van a volver a hacerle sentido a mucha gente. Insisto, a mí el Congreso no le hace sentido a mucha gente. Yo creo que eso es algo que hay que pensar. Los partidos no le hacen sentido a mucha gente y yo creo que eso es algo que hay que pensar, hay que darle un refresco a todo esto. Y no sé si es una cuestión de forma o es una cuestión de fondo. Yo creo que esa es la gran discusión que tiene que dar nuestra generación, al menos desde nuestro sector, porque al frente quizás están un poco más adelantados y se impusieron a quienes estaban antes. Así que eso un poco de lo que es la propuesta nueva constitución, lo que me genera a mí a futuro. Todo esto se trata de eso. Si al final puede que entremos en un proceso más largo y tenemos que estar preparados para dar esa discusión. Juan Carlos, de hecho, mencionaste dos cosas bastante importantes. De partida el tema de la despolitización dentro de los partidos y el tema de que están dejando de representar a muchos sectores de la población que antes hacían. Hubo una encuesta que se hizo, un estudio, creo que fue la Fundación para el Progreso que la publicó, que no importase el rango etario en el que se separase, el 50% aproximadamente de la gente ya no creía que la democracia fuese el mejor sistema de gobierno, ¿ok? O sistema forma estructural política. Y eso es más o menos poco preocupante porque también se entregaban otras alternativas de propuestas de formas de gobierno y la mayoría apuntaba a un poco más autoritario. Sin importar rango político, se buscaba un poco más autoritario. Entonces, interesante que mencione eso porque, claro, la gente está dejando de creer, entre comillas, en la representación, dejando de creer en esta política. Y mencionaste otro punto importante, el hecho de que se están usando, sin mencionar nombres dentro de partidos políticos, sus plataformas personales de ellos para sus propios intereses. Y eso me hace ruido un poco con propuestas que están haciendo algunas personas, específicamente de ciertos partidos, para que, en caso de rechazarse este proyecto, buscar otra alternativa. Unos quieren hacer una nueva comisión, otros quieren hacer una nueva convención, otros quieren dejarlo en manos del Congreso. Sin importar el lado político, yo he escuchado comentarios de todo. Me han comentado harto, eso sí, de que puede que la alternativa del Congreso sea la más viable, entre comillas, o que las que apoyen por lo menos los sectores de la exconcertación, los sectores de centro o de la derecha tradicional. ¿Qué opinas tú un poco antes de pasar al tema de hablar de la campaña que están haciendo ustedes, la alternativa, cerrar un poco este punto? Sí, mira, a mí me pasa que, como tú dices, no se trata de personas en particular, porque esto es un sistema que se fue degenerando y que ahora es un sistema degenerado. Sí, eso es. Eso es un sistema degenerado porque al final no sirve para su fin inicial, que es buscar una buena representación de los ciudadanos. Al final, esta pequeña nobleza que funciona en modo parlamento, en modo congreso, no es su culpa, si es una cuestión que se repite. Y yo creo que incluso comienza a permear en el Frente Amplio, a pesar de que ellos vienen de una estructura totalmente diferente, vienen de una estructura de organizaciones sociales, y eso es una realidad. O sea, Boric inscribió su partido solamente para poder ser candidato. No lo necesitaba, o no era parte, una estructura esencial para su forma de funcionamiento. Ellos no eran partido. Y aún así eran el colectivo político, Convergencia Social y otras personas que se fueron juntando, pero fueron el colectivo político que llevó al presidente de la República donde está. O sea, eligió al presidente de la República sin ser un partido. Se eligieron partidos solamente por una cuestión formal. Entonces ahí tú te das cuenta de que, claro, quizás la política no está en los partidos necesariamente. Quizás esa necesidad de sociedad civil que tiene la derecha permanentemente, quizás es una necesidad de ampliarse en el rubro de la política y decir, oye, la política no se hace solo dentro de los partidos. Y esto es un tránsito, no es un momento de quiebre, creo yo. Yo creo que tenemos que empezar a entender que la organización es la verdadera forma de hacer política. El involucrarse es la verdadera forma de hacer política. Y a mí me pasa que nuestra generación es una generación altamente politizada. Venimos desde la universidad haciendo política y no es solamente si te interesa. La política se tomaba el patio de la universidad, la política se tomaba las elecciones, la política estaba presente incluso si ibas a ir a clase. O sea, nosotros les entregábamos en la universidad la decisión incluso si entrábamos o no a clases a la política. Y eso es una cuestión que nos permeó de alguna forma, y que nos dice: la política es una cuestión que no la podemos disociar de nosotros mismos y que por lo tanto sobrepasa a los partidos. ¿Cachai? Buen punto. ¿Y a mí qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Cuando yo veo
que nuestros jóvenes no se sienten interpretados en los partidos, que no participan en los partidos, incluso los que participan en nuestros movimientos políticos, en nuestros medios de comunicación, en nuestros grupos universitarios, en nuestros centros de estudiantes, incluso en nuestros cabros que están dando las peleas más difíciles, que son dentro de su generación, porque no olvidemos que la madre de todas las batallas en la política actual es la batalla dentro de la generación de los jóvenes, de 34 para abajo, ahí es donde está la mayor cantidad de indecisos respecto al proceso. Ahí es donde está la base de votos de Gabriel Boric, ahí es donde está el lugar más débil de la derecha. Por lo tanto, el gran cambio electoral que puede haber en los próximos años debe venir de nuestro sector, porque es el sector que está buscando rumbo. Un adulto ya que ha hecho toda su vida, una persona que está jubilada, dentro de todos los partidos le parecen algo natural y no le generan tanto desapego. Pero a una persona joven sí le generan cierto desapego porque no está acostumbrado a la lógica de masas. No está acostumbrado a la lógica de, somos un montón de personas escuchando a un orador que es muy bueno y que nos dice chusma querida y nosotros le aplaudimos. Y nos volvemos locos. Y somos cientos de personas, miles de personas que militan en los partidos, que se creen los principios, los aceptan de manera religiosa. Yo creo que eso es algo que a nuestra generación le está costando aceptar. Porque tenemos que buscar la forma de encauzar esa necesidad de participar y esa necesidad de cambiar algo. Yo no sé qué hay que cambiar. Hay muchos que decían, y el marxismo lo dijo durante mucho tiempo, y el liberalismo también, en todas sus vertientes, decía, lo más importante de nuestro sistema es el sistema económico, la forma en que distribuimos recursos y que esa distribución de recursos sea justa. Y hay distintos criterios para entender esa justicia. Hay algunos que creen que es más horizontal, que hay que entregarlo, hay que distribuirlo, y otros que dicen que tiene que ser más en base al mérito. Pero no deja de ser una cuestión económica, no deja de ser una cuestión sobre los aspectos materiales. Y hoy día lo que vemos es que a lo largo de todo el mundo lo que está en cuestión no es el sistema económico propiamente tal. Hay ciertos matices, incluso en este gobierno yo te diría que hay matices nomás. Yo creo que hay un consenso de que el mercado no es reemplazable. Y esa cuestión yo creo que ya está superada, o sea, yo creo que el mercado no es reemplazable a corto plazo. Y la izquierda también lo acepta. Pero por lo mismo, lo que está haciendo agua en el mundo no es necesariamente el sistema económico, es el sistema político. Se están generando la filosofía política, se está generando descontrol, se está generando expresiones políticas que no son capaces de ser conducidas a través de lo que tenemos como sistema político. Entonces nos tenemos que cuestionar dónde está la crisis, porque hay una crisis y es evidente, y nuestro país está en crisis y los países cercanos también están en crisis o van a entrar en crisis, ¿entendí? Y hay que pensar, ¿es realmente la estructura económica la que está cuestionada o es en realidad un sentimiento de que estamos alejados de la verdadera política, de que no somos incluidos y de que no nos sentimos representados ni interpretados por la política? Juan Carlos, solamente revisando aquí las votaciones de la Convención Constitucional, la lista del pueblo, que era este conglomerado de gente independiente, entre comillas, de izquierda, tenía un 16.27%. Una locura. Independientes tenían 20%. Una locura. El mismo Pro Dignidad, que era el Frente Amplio, solamente obtuvo un 18%, y los centro izquierda un 14%, y los independientes, que también eran como mitad y mitad, un 8%, y Chile Vamos todo por sí solo es 20%. Entonces, revisa la concertación, la democracia cristiana. Entonces nos damos cuenta la forma en la que la gente vio, por lo menos en ese momento, la representación en grupos alternativos, más allá de los grupos, incluso mismo del Frente Amplio o de la centro izquierda tradicional. Claro. Entonces podemos ver un poco ese tema de que quizá se está moviendo la forma de participación o representación de la gente. Sí. Hablando de representación. Y esa gran pelea no hay que evitarla, esa gran pelea hay que enfrentarla, porque si no vamos a quedar fuera. Y vamos a quedar fuera no solamente en la discusión o en los rostros que discutan este tema, eso da lo mismo. Lo que vamos a quedar fuera va a ser de colaborar en generar un sistema que efectivamente nos interprete también a nosotros y poder darle una salida a esta crisis. Y yo creo que la salida es institucional, la salida es política y la salida es con un nuevo sistema de representación. A mí me genera mucha decepción, por sobre todo en el borrador nuevo, que hayan convertido al Congreso en una especie de super Congreso, si tiene todas las facultades.
Yo te digo, pero qué cuestión más contraintuitiva si la gente no le cree al Congreso, no le cree a los parlamentarios, no le cree a la nueva forma del parlamentarismo sectorizado por pequeños intereses, que es muy, muy pluralista, que tú tienes un movimiento de poblador y ya puedes tener un parlamentario porque necesitáis poquitos porcentajes de votos. Yo de verdad creo que estamos en un proceso o en el que la política termina de morir en la institucionalidad como la entendemos ahora, o podemos darle un giro y podemos darle un refresco en un sentido que de verdad nos interprete a todos y que no nos haga sentir de que nuevamente nos pasaron máquina, de que nuevamente se pusieron de acuerdo unos pocos. Y yo creo que ese es el gran problema simbólico de la convención, de que la hicieron entre pocos, y la hicieron entre pocos que eran muy radicalizados, sí, y dejaron fuera a muchos. Entonces es lógico que esta constitución no interpreta a toda la gente. Yo creo que lo más natural para una constitución, para una propuesta que divide tanto a la sociedad, lo más natural es que se rechace. Y de la misma forma que la convención, divide a la gente, la opción del rechazo parece unirlo a todo y parece ser algo transversal. Y de eso me gustaría hablar ahora un poco, Juan Carlos, porque ustedes estuvieron con un proyecto que se llama La Alternativa. Proyecto en redes sociales de difusión, videos muy cortos, muy precisos que llegaban bastante a la gente, me estuve fijando últimamente, así que felicitaciones por eso, han hecho muy buen trabajo. Y contando un poco sobre, cómo nace La Alternativa, qué función tiene y qué rumbo están tomando ahora que se terminó la convención y se viene la campaña del rechazo. Y estuve escuchando ahí, vi un video muy bueno, muy cortito. Así que que nos cuente un poco sobre esta franja alternativa. ¿Cuál es el donde aparezco yo? Sí, ese mismo. Ese. No, la wea es mala, punto. La wea es mala, punto. Pega, ¿no? Mira, pegaba harto. He llegado acá por lo menos a Los Ángeles, en Temuco lo he visto, sí, dando vueltas. ¿Sí? Mira, a mí que sí. Una cuestión que me preocupaba mucho ahora que partían las campañas y nosotros, era nosotros tener un espacio para expresarnos. Ya, es una cuestión así de simple. Es difícil para una generación que todavía no accede al poder, el poder tener espacios para poder hablar, para poder decir lo que piensa, para poder empezar a reflexionar de manera pública respecto a ciertos temas. Nosotros en un comienzo dijimos, hoy hagamos algo en YouTube, es lo más idóneo para poder explayarse, para poder demostrar, para poder exponer tus ideas, para poder hacer propaganda, para poder difundir las cosas que queremos, hacer campañas, qué sé yo. Y de repente nos topamos con TikTok. Yo no era mucho de TikTok, no usaba mucho TikTok. Quizás me llegó un poco, me siento un poco en el borde de la generación que usa TikTok. Pero lo empecé a usar y lo encontré muy entretenido. Y lo encontré que tenía un enfoque distinto a otras redes sociales. Las otras redes sociales son efectivamente redes sociales, donde tú te encuentras con personas con las que primero son parte de tu sociedad, porque son parte de tu comunidad más inmediata. Instagram uno tiene a sus amigos, Facebook uno tiene a sus amigos. Sigue un par de páginas, sigue un par de cuentas que son cuestiones más generalizables, pero uno sigue a la gente que conoce. TikTok rompe eso y uno no sigue a sus amigos, uno sigue a gente que hace contenido que le interesa. Por lo tanto pensamos que era un poco más fácil viralizarse en esta plataforma. Empezamos a ponerle énfasis a TikTok y nos empezó a ir bien. Y lo que nosotros queríamos hacer era primero probar qué formatos funcionaban, cómo funcionaba TikTok. Empezamos a probar distintas cosas, algunas cosas fueron eliminadas, otras cosas se quedaron. Fuimos probando, encontramos que a la gente le gustaba en poco tiempo tener bastante información. A la gente nos dimos cuenta de que le gusta que le expliquen y que le cuenten y estar bien informados para tomar buenas decisiones, y que vean tu video no significa que van a estar de acuerdo contigo, pero sí que pueden escuchar tu argumento y que pueden comentar, que lo pueden compartir, que lo pueden descargar, y hay una infinidad de capacidad para poder distribuir un mensaje de manera automática sin que necesites una plataforma o una red orgánica para distribuirlo, que hacía que fuera más conveniente para nosotros. Ya estamos en más de 20.000 seguidores, creo, y partimos hace poco, un poquito más de un mes. Y ahora partimos una nueva etapa que es la franja alternativa. El canal se llama La Alternativa TV, que es un espacio que se va a mantener después de la franja y después de lo que pase, y lo que queremos hacer es ir expandiéndolo para convertirlo en un medio de comunicación pensado en los jóvenes.
Excelente. Pero ahora mismo estamos en la franja alternativa. Todo esto es un proyecto que es un proyecto de redes sociales, un proyecto de amigos, donde nos conseguimos una cámara de los cabros de la universidad con la que grabamos las campañas. Nos conseguimos un fondo de papel, nos conseguimos un par de micrófonos y eso. Y empezamos. Empezamos sin tener muchas cosas, empezamos a grabar. De hecho, muchas de las cosas, nosotros, por ejemplo, tenemos pensado hacer hartos sketch, estamos trabajando con hartos estudiantes, trabajando principalmente con estudiantes de la FEN, de Bochef de la Chile, estudiantes de regiones, egresados jóvenes, profesionales jóvenes, y estamos buscando que ellos nos digan cuáles son los mensajes que tenemos que decirle a nuestra generación. Entonces tenemos un grupo creativo con puros cabros que obviamente son todos voluntarios, así que afortunadamente no vamos a tener el problema que han tenido otras campañas de que salen los actores diciendo que no estaban de acuerdo con lo que les pasaron un guión. Aquí no, los chiquillos hicieron el guión, los chiquillos pusieron sus ideas en el video y después los chiquillos van a dar la cara en los videos. Entonces, eso es una cuestión hecha de jóvenes y para jóvenes. Y es hecho de manera gratuita, es una colaboración, todo es un poco idealista la cuestión. Quizá en algún momento se va a tener que poner más seria la cosa, pero por ahora vamos bien funcionando de manera horizontal y funcionando, sacándole la idea a los cabros y haciendo que ellos las muestren al mundo, que eso es lo que nos interesa. Así que ha funcionado bien. Como decís tú, el primer video era La Wea es Mala, punto. Estamos enlazándolo con una campaña comunitaria que tenemos afiches. Nosotros no los pegamos, pero los entregamos a todas las personas que quieran usarlos. Así que hay algunos que andan, se empiezan a ver pegados en las calles, hay otros que se están viendo stickers pegados en las universidades, y todo va vinculado con códigos QR hacia nuestra campaña de redes sociales. Así que nos tiene bien felices porque estamos innovando y estamos logrando algún impacto que espero que vaya creciendo. Eso va en línea igual con lo que mencionaba antes, o sea, en vez de estar ocupando estos espacios clásicos como televisión, o buscar algún medio así, un diario específicamente, o salir a un matinal, crearon su propio espacio alternativo, como dice su nombre, para poder difundir esto. O sea, igual ya se están saliendo un poco de esta norma, entre comillas, y llegando un mensaje que ha sido bien recepcionado. Sí, yo viendo los números de su TikTok, yo tampoco usaba TikTok, y cuando lo vi fue que, oye, pero esto es impresionante. Pero sí. no estoy acá. Claro, y digo, ¿qué estoy perdiendo el tiempo en Instagram? No, sí, pues. Es que en Instagram te ven tus amigos, y es eso. Y para que te vea más gente tenés que meterle plata, y nosotros no tenemos plata. Sorry Instagram, sorry Meta se llama ahora, sorry, tienes todos mis datos, yo sé que sabes quién soy, pero no tengo plata para darte, para que me podáis viralizar, así que pucha, TikTok me ayuda un poco mejor sin plata. Así que sí, no sé, al final fue eso, es una herramienta para nosotros, es simplemente una herramienta de difusión de ciertas ideas que nosotros creemos que tienen que ser escuchadas. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que tienen que ser escuchadas nuestras ideas? Yo creo que en nuestra generación existe una falsa hegemonía dentro de lo que es desde 18, incluso pensando también en los secundarios hasta el mundo profesional joven. Se piensa o se tiende a entender de que como aquí está la mayoría de los jóvenes que iniciaron el estallido, que llevaron a Boric a la presidencia, hacen parecer como que somos una generación homogénea, como que no hay diferencias entre nosotros. Y es todo lo contrario, somos la generación que más diferencias tiene entre sus personas, entre sus individuos. O sea, yo sé que nosotros dos tenemos muchas diferencias, no solamente diferencias políticas, sino que diferencias de gusto, de lo que hacemos, pero tenemos también canales en común, tenemos también una vivencia común que antes no era normal. O sea, nosotros podemos tener una vivencia común a través de las redes sociales y a través de la tecnología. Y por lo tanto, si bien podemos diferenciarnos más, también se rompe la barrera de lo territorial. ¿Cachai? Yo puedo tener más elementos comunes contigo que con una persona que vive al lado mío. ¿Cachai? Y eso nos hace pensar de manera distinta. Eso nos hace incorporarnos a la sociedad de manera distinta. Eso nos hace que nuestros vínculos, que nuestras relaciones diferenciales con el resto o equivalenciales con el resto sean distintas. ¿Cachai? O sea,
las similitudes que generamos nosotros, yo con cierto grupo o dos grupos que tienen intereses comunes, esas relaciones van generándose de manera distinta cuando hay redes sociales de por medio o cuando hay una territorialidad de por medio. ¿Me entendí? Una junta de vecinos no funciona igual que nuestro canal de TikTok, que son 30 cabros. ¿Cachai? Nuestro canal de TikTok son 30 cabros que probablemente influyen más y son cabros de distintos lados de Santiago, muchos de regiones, porque tú también eres parte de nuestro equipo, nuestro community manager, entonces, y está ahí en el sur, ¿cachai? Ni siquiera está ahí en la misma oficina que nosotros. Claro. Entonces, la forma de comunicarnos es distinta y por lo tanto la forma de hacer campaña es distinta. La forma en que nosotros queremos hacer campaña es romper esa hegemonía supuesta, falsa, inventada. Es romper esa hegemonía dentro de las universidades, que es una hegemonía inventada, también, que tienen un candado. No nos quieren aceptar los debates con Pancho Rego. ¿Por qué será? ¿En serio? Sí. ¿Están haciéndole el quite? Haciéndole el quite. Pero es por eso, es porque nosotros venimos a romper una hegemonía que ellos daban por sentada y decían, bueno, aquí estamos, no nos van a huear. Tenemos nuestro público ganado, no abramos el debate aquí porque si no vamos a perder. Lo único que podemos hacer es perder. Así que perder un voto es fatal, así que no abramos ese espacio. Y por lo tanto las universidades, que deberían ser el espacio donde se dé esta discusión para nuestra generación debería tomarse las universidades para tener un espacio de discusión, porque ahí es donde hacemos vida, ahí es donde hacemos vida común. Y lamentablemente la izquierda tiene cerrados esos espacios, de manera institucional y desde los partidos políticos. Y eso es una cuestión que vamos a ver si logramos romper. Yo espero que sí. Ojalá que sí sea. Y si no, entramos en una fase de denuncia. Porque nosotros lo que primero hacemos es evidentemente ir con la formalidad de ofrecer un espacio de discusión, pero si no hay espacio de discusión nosotros no nos quedamos con los brazos cerrados, cruzados. Iniciamos una fase de denuncia, iniciamos una fase de rebeldía, iniciamos una fase de ataque, donde vamos a llegar con nuestro mensaje igual. Y si ellos no quieren discutir con nosotros, vamos a discutir con una silla vacía. No importa, pero la discusión se va a dar. Exacto. La pregunta es si ellos se van a sumar. Y yo creo que pierden más restándose que sumándose. Sí. Bueno, acá en regiones por lo menos estamos intentando abrir esos espacios. Justo se dan de vacaciones ahora, pero a la vuelta tenemos pensado hacer cierta actividad acá en regiones, y especialmente en la UDECONSA acá en Los Ángeles. No la queremos perder. Tenemos harta, bueno, cabros que se han ido sumando de hecho al movimiento de la CDU. Temuco igual se está reactivando, así que queremos hacer, por lo menos si no se dan allá, llevarlo acá al sur y bueno, ver si es que se suman como dices tú o no. Juan Carlos, para ir terminando un poco esta conversación, preguntarte algo, ¿qué opinas sobre esto? El CERVEL recibió para la inscripción de la campaña en medio convencional, televisión, 299 solicitudes de inscripción para la prueba, de comunidades, de grupos sociales, claro, eso, y 409 del rechazo. ¿Qué te dice un poco esos números? Ya, para mí yo creo que es importante entender que las organizaciones sociales no son números, son calidad. Ya nosotros podemos tener 300 organizaciones o 1000 organizaciones, pero lo importante es quienes van a estar dando la cara. Y por eso yo rescato organizaciones tan relevantes como por ejemplo Cabildero, que es una organización de la sociedad civil que participó en el proceso anterior, es decir, para el plebiscito de entrada, participó en el plebiscito de entrada, pero también participó en el proceso de Bachelet. Y llevamos años hablando del tema constitucional. Y yo, que soy parte también de esa agrupación, me siento muy orgulloso de que esa agrupación, por ejemplo, va a ser considerada y va a estar en espacios de decisión sobre lo que son sobre lo que es el rumbo de esta campaña. Entonces vamos a tener un rol protagónico ahí, vamos a tener también un rol importante en la franja, vamos a tener un rol protagónico con los cabros de la CDU que se están movilizando y desplegando en todo Chile. Y yo creo que las organizaciones, como te digo, no se pesan por número, se pesan por calidad y se pesan por lo que pueden realmente hacer. Y ahí yo creo que los jóvenes tenemos que tomarnos las organizaciones sociales y liderar este proceso. Las personas que vivimos y llevamos tiempo participando genuinamente de organizaciones sociales y levantando ideas y levantando organización y preparando nuevos liderazgos y formando jóvenes y formando nuevas personas que van a ir a disputar estos espacios,
tenemos que tomarnos el espacio que nos corresponde, y tenemos que saber quizás de repente a codazos salir a representar a nuestro sector y a nuestras ideas, porque yo tengo la convicción de que tenemos una interpretación que puede llegar a harta gente, que tenemos una visión de la sociedad que puede ser generalizada, que podemos romper la hegemonía de nuestra generación. Sí, te insisto, de eso se trata. Tenemos que romper la hegemonía de nuestra generación. La izquierda utiliza, y aquí no me quiero poner ni a hablar de autores ni de libros de estos hueones, pero estos hueones lo tienen bien pensado. O sea, si tú pensáis por qué un grupo de los distintos grupos que se levantaron y se organizaron para el apruebo, por ejemplo, que se levantaron y se organizaron para el estallido, ¿por qué ellos tienen la capacidad de organizar a grupos tan diferentes en torno a una idea común? ¿Cómo logran romper esas diferencias, generar discursos comunes y lograr con un concepto común a ellos, lograr una especie de hegemonía? Al menos en la calle, yo no sé si en la sociedad completa, pero al menos en quienes se manifiestan políticamente, que es la hegemonía de los que realmente me importan, porque las personas que manifiestan políticamente son quienes generan estas mayorías, porque una persona que no va a votar al final, no, independiente si está en desacuerdo o en acuerdo, no participó de la síntesis de política, de alguna u otra forma, se restó. Claro. Y ellos tienen esa capacidad de generar una hegemonía en torno a conceptos, generar una hegemonía en torno al apruebo, generar una hegemonía en torno a la palabra dignidad. Incluso le cambiaron el nombre a Plaza Italia, le pusieron a Plaza Baqueano, le pusieron Plaza Dignidad. Y tenían esa capacidad, ¿cachai? Tenían esa capacidad de agruparse bajo esa esfera. Yo creo que nuestra gran batalla es demostrarle a la gente que no son las personas que componen esas organizaciones sociales, sino que es a la gente que le hacen sentido a las demandas de esas organizaciones sociales, de que esta Constitución no solamente no cumplió la promesa, adelanto de campaña, no solo no cumplió la promesa, ahí van a cachar, no solamente no cumplió la promesa, sino que además lo hizo mal, no cumplió, lo hizo mal, y además te engaña porque dice que te cumplió cuando es mentira. Y por lo tanto, en el texto está la herramienta principal con la que se les cae su hegemonía, porque no lograron convertir su hegemonía en un texto armónico, no lograron convertir su hegemonía en una cláusula de cierre de toda su revolución que generaron, sino que quedaron con patitas, quedaron con baches, quedaron con errores, quedaron con instituciones que no incluyeron y que también le hacían sentido a muchas personas que creían en sus organizaciones sociales. O sea, si tú me preguntáis a mí, el estado de emergencia, te repito, es una cuestión transversal si no tiene color político. El derecho a la ¿cómo se llama esto? ¿A la propiedad privada? El derecho de propiedad privada es una cuestión que tiene que estar bien consagrado, no porque seáis de tal grupo, sino porque es una cuestión lógica, de sentido común. Así funciona bien nuestro país, con derecho de propiedad bien asegurado, con certeza jurídica, con estabilidad económica. Es lo que se necesita, independiente del gobierno que sea. Y si vemos que los gobiernos están haciendo agua, ya sea Piñero, ya sea Boric, tienen tasas de desaprobación gigantescas, tenemos que entender, y voy a insistir, tenemos que entender que el problema era político, no de cuántos derechos le regalo más a la gente, no de cuántos, no de si te voy a regalar una, y aquí viene el tema de la vivienda, por ejemplo. No, la cuestión no es si te voy a subir o no el monto del subsidio, porque lo que Boric dice, ok, vamos a trabajar no para la vivienda propia, sino que para la vivienda digna, y la vivienda digna implica arriendos. Y por lo tanto la política de vivienda ya no van a ser subsidios para que te compres tu casa, sino que van a ser una política en la que yo te pongo una lista de espera y te voy a avisar cuando tengo una casa disponible que va a estar bonita, va a estar en algún sector de viviendas sociales, y te la voy a pasar para que tú ahí te mimetices con el ambiente y vayas a vivir un par de años hasta que te ofrezca otra, porque vaya a tener otro hijo, no vaya a caber en donde te paseas, así que te vas a ir para otro lado, vaya a perder tu identidad, tu arraigo a tu lugar de vida, no vaya a poder decidir muchas veces dónde vaya a vivir. Hay una serie de cuestiones que solamente con el texto constitucional es difícil de imaginar, pero cuando uno le empieza a buscar la profundidad a las palabras, te das cuenta de que, oye, sí, acá hay un cambio de política pública. No es tanto, oye, cuántas casas vaya a entregar, no. Acá hay un tema de política pública que está cambiando y que va a cambiar algunos paradigmas que a la gente no le van a gustar.
Y por eso se complicaron tanto con el tema de la vivienda, porque es verdad. Y por lo tanto empezaron, por ejemplo, Revol empezaron a decir que era fake news. Y no es fake news. No, Es su ideología. Es su ideología la que no cree en la vivienda propia. Es el sistema que están proponiendo, pero si ya salieron con el sistema de los arriendos. El arriendo digno. ¿Tú crees que van a tener 10 políticos? ¿La plata sobra? No. Si no focalizáis bien, esa plata se va a comer lo que iba a entregar en subsidio. Exactamente. De hecho, nosotros, Juan Carlos, estábamos con los chicos del Partido Libertario leyendo todo el texto, haciendo en vivo, leyendo el texto palabra por palabra, con invitados y todo. Y claro, efectivamente hay cosas que no hay cómo cumplirlas y que son totalmente, cambian paradigmas completamente de la sociedad y la gente, como dices tú, se ha dado cuenta. No, es poesía. Claro, es pajarito en el aire, decimos, te pintaron pajarito en el aire y nos acordamos de esa canción, porque no tiene por dónde. No tiene por dónde. Y yo creo que el verdadero cambio va por una nueva forma de organizarnos y no simplemente por intentar maquillar un sistema económico que ellos saben que también no puede cambiar, que es un sistema hegemónico, que es el único que nos ha sacado de la pobreza, que es el único que ha logrado en un país tan aislado como Chile un desarrollo humano que antes era impensado. Si era impensado que Chile lograra este desarrollo humano. O sea, yo día venía por Santiago, iba cerca de Santiago Centro y veía las micros eléctricas que no hacen ni un ruido, que no tiran contaminación prácticamente. Y decía, weón, pero ¿qué no les gusta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les gusta quemar esa weá? ¿Por qué les gusta quemar la micro? ¿Por qué les gusta destruir el mini market? Porque veía un mini market que estaba prácticamente destrozado. Y me ponía a pensar, ¿de verdad no se darán cuenta de todo lo que cambió nuestra sociedad? Y no se darán cuenta de que el problema no es solamente que quiero consumir más, sino que quiero sentirme interpretado. Y no sé si la izquierda, y no me gusta hablar de izquierda y derecha a mí, pero no sé si se estarán dando cuenta de que quizás era más fácil manipular el sentimiento de consumo, porque al final los derechos sociales son sentimientos de consumo, versus un sentimiento de verdadera despolitización y despolitización del sistema político. Eso es, porque la gente quiere hacer política, pero el sistema político no se lo permite. Le cierra los espacios de participación y le despolitiza los espacios que son hechos para discutir política. Y por lo tanto la gente no tiene dónde salir, no tiene dónde expresarse. Y por eso las redes sociales se volvieron el principal instrumento para hacer política. Por eso nuestro espacio público, nuestro foro de discusión ahora es Twitter, es TikTok, es YouTube. Porque efectivamente la institucionalidad no supo o no ha sabido incorporar a todas estas necesidades de expresión política. El mercado creando verdaderos espacios de democratización. Claro. ¿Quién lo diría? Y más encima, ¿quién inventa las redes sociales? El maldito mercado. El maldito mercado hizo que la democracia verdaderamente fuera revolucionada y sobrepasada. Así es. Juan Carlos, para ir terminando, quisiera agradecerte por estar aquí, conversar este ratito aquí con nosotros, comentar un poco y adelantarnos lo que va a ser la franja alternativa. Así que bueno, vamos a estar bastante atentos con la campaña. Siento que va a ser una campaña bastante entretenida de escuchar y de ver y analizar. Así que bueno, unas últimas palabras a la gente que nos está escuchando, Juan Carlos. Que esa es nuestra idea, que la campaña llegue a nuestra generación. Tenemos que romper esa hegemonía, así que si tú también te sientes parte de una generación en la que estás silenciado, lo mejor que puedes hacer es alzar la voz. Es alzar la voz y si te podemos ayudar a través de nuestro espacio comunicacional, si puedes ayudarnos a nosotros compartiendo lo que hacemos. Estamos pensando en nuestra generación, así que si tienen ideas también, envíenlas de alguna forma. Y si se quieren sumar a colaborar, aquí se necesitan, lo que más necesitamos es voluntarios, es gente que quiera ayudar, por la satisfacción de sentir de que estáis haciendo lo correcto, porque en 20 años más, mira, ¿quién no va a pensar y mirar para atrás y decir, oye, pero ¿por qué chucha me quedé en mi casa haciendo nada mientras estaba pasando todo esto? Yo creo que a nuestra generación que le gusta la política y que tiene la necesidad de hacer política, hay que buscar la forma, sea a través de los partidos, sea por fuera de ellos, sea por redes sociales, sea en la calle, sea con tus vecinos, en cualquier parte. Pero tenés que encontrar la forma de poder expresarte, porque si no te expresas y si te quedas en la comodidad de que filo, no importa, no están los espacios para mí, eso se vuelve algo sistémico y ahí es cuando entramos nuevamente en crisis y nosotros somos agentes que tienen que salir a terminar con esta crisis, no a profundizarla.
Esto no se trata de profundizar que caiga el gobierno de Boric. No se trata de profundizar una pelea para que un diputado pierda votos. No. Esta cuestión se trata de superar alguna cuestión que a nosotros nos hace sentir poco incluidos. Y eso no tiene que ver tanto con la izquierda, sino no es culpa de ellos que nosotros no nos sintamos incluidos. Es culpa de nosotros que no hemos sabido armar nuestro espacio. Así que armar nuestro espacio y hacernos escuchar. Eso es lo que hay que hacer ahora. Así es. No, a mí me daría vergüenza así que en 20 años más mi hijo me preguntase: papá, ¿qué hiciste durante ese proceso? Nada, me quedé sentado en el sillón. No, feo, malo. Así que bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Cerremos por Fuera. Vamos a tener, espero tenerte más adelante igual conversando, ojalá con buenas noticias, con buenos resultados, ojalá de cara al plebiscito aquí, la votación. Así que bueno, ojalá podamos hablar celebrando. Sería genial. Un envío celebrando. Así que, ok, Juan Carlos, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Así que los dejo invitados a estar atentos a Dextra Domini. Mi nombre es Pablo Rivas y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta pronto.